Hoy continuamos con la exposición de el libro de Job. ¿Cómo es el eslogan que estamos trabajando para esta serie? Muy bien, espera en Cristo, aunque todo esté en tu contra. Elocuente evangelio en la vida de Job. Me pasó algo curioso la otra vez, y es que Alicia estaba jugando en un parque, había un rodadero, y, y pegó un grito. Me dijo, papá, papá. Yo dije que de pronto se había golpeado, le había pasado algo, entonces salí corriendo. Y ella estaba tratando de subir como en esas redes que ponen en los parques para llegar al rodadero. Entonces cuando la vi, pues yo dije, se le atascó un pie o le pasó algo. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y me señaló algo que había ahí y era un mosquito. Un mosquito, yo corrí y yo le dije, ay Alicia, eso es un mosquito, ¿qué miedo puede dar un mosquito? No le tengas miedo, tienes que ser muy valiente. Yo dije, menos mal era un mosquito, donde hubiera sido un ratón el que sale corriendo soy yo. Pero le decía, usted tiene que ser valiente y que le va a temer a un mosquito. Mm, si yo hubiera salido corriendo en el ratón, tenemos que aceptar que muchas veces tenemos temor y muchas cosas que nos dan miedo. A algunas personas les dan miedo unas cosas, a otros, otras, y esto viene desde que el hombre cayó y se rebeló contra Dios. Es víctima de la culpa y tiene miedo. Aunque a veces uno diga que no tiene miedo, a veces todo es una máscara para ocultar que el miedo nos paraliza. Tal vez si hubiera visto un ratón, tal vez no hubiera corrido, me hubiera hecho el valiente y le hubiera hecho uchi o algo así, tal vez para quedar delante de mi hija bien y dijera, mi padre es muy valiente y mi padre es un varón. ¿Y cuántas veces a los niños en el colegio les ponen retos los amigos y le dice, hágalo, hágalo, o es que no es, ¿qué? Varón, o es que le da miedo? ¿O es que no es valiente? Incluso a veces de manera despectiva le dicen, nenita, usted es una nenita porque no lo hace, láncese de allá y que eso no le va a pasar nada. ¿O es que no es muy varón? Y en la Biblia a veces vemos hombres temerosos, muchos hombres temerosos, muchos hombres que no se arriesgan, muchos hombres que no son tan valientes como esperaríamos. ¿Quién recuerda ejemplos de hombres temerosos? ¿Recuerdan a Barak? Si recuerdan a Barak, dice, si usted no va conmigo, yo no voy a correr para ningún lado. ¿O recuerdan a Gedeón? ¿Mm? Gedeón, Dios le envía una misión y él qué va a decir, a mí me da como miedo ir por allá, más bien mándeme una señal, y le mandan la señal y dice, no, mándeme otra señal, y eso, al final ¿qué tenía? Miedo, estaba temeroso, era un hombre temeroso. ¿Recuerdan los 10 espías que fueron a mirar la tierra que iban a pasar? ¿Cómo regresaron? Llenos de temor, eran miedosos. Pero hoy no vamos a hablar de un hombre temeroso, hoy vamos a hablar de un varón temeroso, un varón. Job capítulo 1, versículo 1. Quiero que me acompañen un momento al texto. ¿Vamos a hablar de quién? De un varón. ¿Cuántos varones hay en Usaquén? Amén, escuché por ahí varios. Amén, un amén. ¿Cuántos varones hay en Usaquén? Job capítulo 1, versículo 1. Y arrancamos la exposición de Job. Ya en el texto vimos 3 exposiciones anteriores, contextuales, introductorias, y aquí ya vamos a empezar en puro al texto. ¿Listo? Vamos a ver hoy Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un ¿qué? Varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, pero también que era temeroso de Dios y apartado del mal.
Por eso vamos a hacerle una pregunta al texto. ¿Un varón? Pero un varón ¿cómo? Temeroso. ¿Un varón temeroso? Parece contradictorio, ¿no? Porque vimos hombres temerosos en la Escritura. ¿Al fin es varón o al fin es temeroso? ¿Al fin es varón o al fin es miedoso? Pero acá nos está dando algo específico el texto. ¿Es temeroso de qué? De Dios. Está hablando de un temor específico. No es un temor a un insecto, no es temor a un roedor, es un temor ¿a quién? A Dios. ¿Eso es bueno o es malo? Muy bien. ¿El temor de Dios es bueno o es malo? Que yo le tenga miedo, respeto a Dios, ¿creen que sea bueno o creen que sea malo? Bueno, Dios puso ese temor en el corazón del hombre. Y al final, el temor del Dios, ¿de quién está hablando? De Dios, de sus atributos. El temor del Señor es la razón del ser, del deber del hombre para con su Creador y su juez. El temor de Dios es bueno, porque el temor nos está mostrando que por encima de nosotros, ¿quién está? Alguien que nos pone límites, alguien que es nuestra autoridad. Y Dios creó al hombre para que le tema. ¿Y qué es temerle? Miedo. Pero si Dios da una orden, ¿qué debemos hacer? Si no la obedecemos, ¿qué estamos diciendo? No nos interesa, no le tememos. Por eso Dios creó al hombre para que le tema, es decir, que se sujete a él, le honre, le adore y le sirva. El temor del Señor se enseña a través de su verdad, de su creación y de la palabra de Dios. Ahora, muchos ven nocivo el temer a Dios, pero el temor de Dios nos indica que dependemos de alguien. No sé si ustedes recuerden cuando tenían tal vez riñas en el colegio y usted era preciso el más bajito, el más pequeño, que todos le hacían bullying, que todos le quitaban las onces, pues uno a veces tenía que hacerse amigo del más grande del salón, porque cuando uno decía, sígame pegando y le llamo al alto del salón para que me defienda, ¿qué hacía esa persona? No, lo llame. Si no hubiera temor en nosotros de que hay alguien que nos puede defender, que nos puede ayudar, pues ¿qué sería de la vida del hombre? ¿A quién podría acudir? ¿A otro hombre? No. El temor de Dios nos indica que hay alguien al que podemos depender, que hay alguien que está por encima de nosotros. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno. Y la primera evidencia que él puso de temor en el hombre es en la misma creación. ¿Lo recuerdan en el Edén? ¿Qué le dijo Dios? Camine por todo el Edén. Haga lo que quiera. Coma del fruto que quiera. Pero le estableció un límite. Y ese límite que él está recordando, usted está abajo y yo estoy arriba. ¿Y qué buscaba ese límite? ¿Hacerle daño? Protegerlo. El límite que le puso Dios era bueno, pero traspasar ese límite, ¿qué iba a traer? Consecuencias. El día que de él comieres, ¿qué va a pasar con el hombre? Morirá. ¿Y qué le dijo la serpiente? Coma, que eso no le va a pasar nada. Por eso muchos ven el temor de Dios como si fuera algo malo, pero al final es bueno. Y terminamos como aprendíamos hace 8 días, aliados del que no es y enemigos o adversarios, como hacía la pregunta, del que es el que está pensando en nuestro bien. ¿Adán de quién terminó siendo amigo o aliado? De Satanás, de la serpiente. ¿Y la serpiente qué le decía? Eso no le va a pasar nada. ¿Pero qué le decía a Dios? Coma y le va a ir mal. Pero a veces el que nos dice la verdad, el que nos limita,
el que nos dice eso está mal, no vayan, lo vemos como nuestro enemigo. Y ahí tenemos que examinar nuestro corazón, porque el temor a Dios es algo bueno. Eso nos ayuda a crear reverencia. Eso nos ayuda a disfrutar en que somos suficientes en Él y que podemos confiar en su gracia y en su providencia. Ahorita en la clase hablábamos de que alguien puede ser salvo sin la iglesia, pero el Señor nos mandó a congregarnos. ¿Eso es bueno o es malo? Pero para nosotros suena chévere o suena antichévere. Suena antichévere. Madrugar un domingo, congregarnos todo el día. Y hoy hay agape. Ay, no, eso es una demora. Y uno está que corre para la casa. Otra demora. Y tal vez dicen esos pastores quieren que nos quedemos y eso. Pero ¿eso es bueno o es malo? ¿El ágape es bueno o es malo? Si está bueno el almuerzo hoy, está bueno, por ahí nos informan. Pero no es solo bueno por eso, porque ahí fortalecemos coinonía. Ahí nos juntamos con el hermano, que a veces tenemos fricción. Eso es bueno. Y ahí creamos temor, porque si decimos que Cristo es nuestro Señor, pues obedecemos lo que Él nos dice. Era la respuesta que nos daba el diácono Alfredo. Pues es que si alguien creyó afuera y lo tiene a Jesús como su Señor, pues ¿qué es lo normal que uno haga cuando tiene a Jesús como su Señor? Pues caso. Lo que nos diga lo vamos a hacer, si tenemos la oportunidad. El temor de Dios es su sabiduría que avisa nuestro corazón. Va a brillar en la creación. ¿Qué dice el salmista? Que la creación que revela de Dios, la gloria y su poder, eso genera temor. Eso genera temor. Ayer compartía con unos hermanos del Salmo 107, cuando los navegantes van a la profundidad del mar, y dice que allí ven las maravillas de Dios, cuando el mar salta, y dice que titubean. ¿Eso qué les crea en su corazón? Temor. Y dice, y que no les queda otra cosa que arrodillarse y clamar a Dios diciendo, sálvanos. Porque ¿quién es el único que puede controlar este mar embravecido? Dios. Eso genera temor. Pero eso nos protege. Porque brilla en la creación, pero también brilla en la redención. Job es un varón como temeroso de Dios. No es miedoso, es temeroso de Dios. Es decir, que Job respeta lo que Dios dice. Es decir, que Job respeta su providencia y sabe que si la contraría, pues va a acarrear destrucción. Eso genera el temor. Las autoridades generan temor para eso. Pero al final las autoridades que están velando por nosotros, nuestro bienestar. Romano lo dice. Teman al que lleva la espada, pero teman si ustedes hacen ¿qué? Lo malo. De lo contrario no teman, porque ellos están ¿para qué? Para proteger y hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa normalmente? Nos enojamos con la autoridad, nos molesta la autoridad. Para el señor de tránsito al que va sin casco y le dice, ¿usted por qué va sin casco? Le va a hacer un comparendo y se enoja contra la autoridad. Pero déjeme, es que es mi vida. Pero al final, ¿en quién está pensando? En usted mismo. Ojo, se cae, se rompe la cabeza y después dice, valía la pena el comparendo. Está pensando en nuestro bien el temor a Dios. Job está viendo a Dios como ese preámbulo en lo que cree, en lo que hace y en lo que espera en Él. Porque al final, cuando Job está temiendo a Dios, está reconociendo su carácter supremo. Está diciendo, Señor, yo espero en ti. Señor, lo que mandes está bien. Señor, lo que pase en mi vida, al final yo estoy protegido por ti. Gracias, Señor. El pastor ahorita decía una frase, Dios vela por nosotros. Dios nos cuida, pero ¿será que nosotros somos conscientes de eso? ¿Será que en nuestro corazón podemos decir, Dios es el que nos cuida? Porque al final Job se muestra como alguien sabio, un varón recto, un varón temeroso, un varón perfecto, apartado del mal.
¿En qué sentido? En que su sabiduría, en que lo que dice conocer, descansa ¿en quién? En Dios y en el temor que tiene hacia Él. Miren lo que dice en una frase más adelante. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Yo qué gano con pelear con Él? Nada. Si quitó, sea su nombre bendito. Él tiene el poder, Él está por encima de todo. Y ahí empieza Job a adorar en su bien. Porque al final el temor de Dios es un bien para nosotros. ¿Se imagina que no tuviéramos temor? ¿Se imagina que el hombre creciera sin temor? ¿Que hubiera sido creado sin temor? Si siendo aún así, teniendo el temor de Dios en nuestros corazones, transgredimos la ley, ¿se imagina qué sería tener sin temor? ¿Vivir sin temor? Si teniendo temor de Dios, sufriendo incluso las consecuencias, aún así desafiamos sus leyes, ¿qué sería vivir sin el temor a Dios? Por eso al final, el temor de Dios es para nosotros bueno. Es bueno para nuestra vida. Las reglas que nos pone Dios son para nuestro bien. Y decimos, Señor, gracias por ponernos temor. Donde no nos pusieras temor, a nosotros no nos importaría nada. Nos estrellamos contra el mundo. Imagínense un salón de clases de unos niños que no les ponen reglas. ¿Se imaginan? Yo no sé si en sus colegios pasaron eso. Hace años, de los años, que se iba el profesor, ¿sí recuerdan? En nuestro salón, por ejemplo, había unas columnas y encima ya habían creado una bolsa llena de papelitos arrugados. Entonces, calculaban el tiempo de lo que iba el profesor al salón de maestros, calculaban ellos, yo oraba por ellos e intercedía. Calculábamos de cuánto más o menos estaba demorando en ir al salón de profesores y volver, bajaban la bolsa, eso empezaba a armarse una algarabía, papel allá, y siempre había alguien en la puerta. Yo no era en la puerta porque yo, para delatar nada. El que dice el bombero, el que dice aguas, aguas. Viene el profe. Bueno, ojalá dijeran bien el profe. Viene el cucho, dice. Pero ¿se imaginan que no hubieran esas autoridades de profesores? Todo el día sería un descontrol, sin reglas. ¿Se imaginan un mundo sin el temor a Dios? En parte es un don para nuestra vida. Todo sería un desorden. Todo sería un caos. Y por eso el temor del Señor es una columna vertebral o algo primordial, incluso en toda la Biblia, pero específicamente en los libros sapienciales. ¿Lo han notado? ¿Qué dicen Proverbios? Muy bien. ¿Quién dijo? Duro. Muy bien. Es decir, que el temor de Dios es un punto de partida. Para usted iniciar la sabiduría, debe tener el temor de Dios, Proverbios 1:7. Pero no solo es el punto inicial, sino el punto de llegada. ¿Cómo concluye el escritor de Eclesiastés? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. El temor de Dios no solo está al inicio, también está en la conclusión, en el final. Dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuándo va a encontrar plenitud en el hombre? Cuando tema a Dios, cuando guarde sus mandamientos, cuando descanse en Él. ¿Lo hacemos? ¿Con alegría lo hacemos? Porque a veces estamos tristes, porque contrariamos todo el temor a Dios. Porque el Salmo, recuerden los libros sapienciales, ¿cuáles son? Cantares, Proverbios, Eclesiastés, Salmos y Job. ¿Qué dice el Salmo? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Sabe por qué usted a veces está triste? Porque se salta lo que el Señor está dándole
para evitar que se salga de sus límites. Al final, no temer a Dios. Y por eso hay desdicha, porque lo contrario a bienaventurado es desdicha, tristeza. ¿Por qué nos chocamos muchas veces? Porque el Señor nos advierte, no se pasen ese límite, o si no van a sufrir, y después decimos es que es culpa del otro. ¿Pero de quién fue culpa? Nuestra. Porque nos saltamos la baranda diciendo, pues es que yo a Dios no tengo que temerle, yo hago al final mi voluntad. Recuerden cuál era el principal aliado de Job en el sermón anterior. ¿Cuál era el principal aliado? Por ahí pusieron sus amigos. El principal aliado de Job era su propia razón y su necio corazón. El que puso amigos, deje de echarle la culpa a los demás, porque al final es nuestro necio corazón el que se va en contra del temor a Dios. Y al final las consecuencias ¿de quién son? Nuestras. Pero nos gusta culpar a los demás. ¿Por qué no he crecido? Por culpa de este. ¿Por qué no sirvo? Por culpa de este. Cuando es nuestro necio corazón el que ha contrariado el temor a Dios y por eso nos pasa lo que nos pasa. Entonces noten que el temor a Dios es un punto de partida, es un punto de llegada, es la fuente de la dicha, pero también es la esencia de la sabiduría. Job 28:28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Dónde está la esencia de la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Temer a Dios. Por eso, niños, cuando en el colegio les digan, es que no es muy valiente, o es que no es tan inteligente o razonable para hacer, si está contrariando a Dios, temor a Dios, no es inteligencia eso. Es mejor pasar por cobarde y no por un valiente que desafía el temor a Dios. Leo dos textos, Proverbios 14, 26, 27. En el temor de Jehová está la fuente de confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Por qué el hombre muere? Porque se ha apartado del temor a Dios. Miren las noticias en la mañana. Hubo un muerto, hubo esto. ¿Qué pasó al final? Saltó reglas, saltó límites y al final cosechó desgracia. Le faltaba temor de Dios en su corazón. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, amados hermanos, ¿el temor de Dios es bueno? Porque ¿de quién viene? De Dios. ¿Qué sería el mal del temor? No temer. El buen temor o el bien del temor viene de Dios. Muestra su carácter. El mal del temor es lo que hace el hombre, le resiste. El mal humano es rebelde. Ahí está el mal del temor. Cuando Dios advierte al hombre que no debe desobedecer, es porque va a enfrentar grandes y terribles consecuencias. Pero no obstante, el hombre se llenó de mal frente a Dios porque Él es soberbio y se resiste contra Él. Se cree valiente, pero ¿valiente para qué? Para pecar. Se cree osado para ir en contra de lo que Dios establece. Para eso sí es valiente. Ahí está el niño que se deja retar por los amigos. Sea valiente. No es capaz de lanzarle este papel a la profesora. No es capaz o es que es muy cobarde. Pues el niño puede responder, pues prefiero ser cobarde delante suyo, pero valiente ¿para quién? Para Dios, ser varón. Ahí sí es un varón. Por eso no podemos ver las reglas como algo malo, amados hermanos. Porque las reglas siempre buscan nuestro bien muchas veces. Las reglas se establecen con eso.
Para eso una consejería. ¿Por qué a veces sufren los hermanos? Porque uno les da el consejo y hacen todo lo contrario al consejo. Pero después dicen, es que el pastor nunca piensa en mí. Recuerden esos mandamientos que nos daban los padres. Siga saltando y se va a caer. Pero le agregaban una consecuencia. Siga saltando, se va a caer y más encima le doy. Y cumplían. O sea, era doble golpe. Siga por ahí que se va a caer. Lleva el vestido limpiecito. No se coma eso que se va a ensuciar. Y donde se ensucie más encima le doy. Porque esa es la regla, esa es la ley. Trae no solo la consecuencia por desobedecerla, sino trae un castigo extra. En Adán pasó eso. En Eva pasó lo mismo. Coman del fruto y ese día ¿qué van a hacer? Morirán, pero además serán expulsados del Edén. Trajo consecuencias. ¿Y el Señor cumplió? Totalmente. Por eso, el mal del temor a Dios es retarlo y desobedecerlo. Hacer un acto de resistencia. Por eso, amados hermanos, muchas cosas de las que nos dicen nuestros consejeros, los hombres sabios, no están buscando nuestro mal. Simplemente buscan protegernos, pero a nosotros nos entra en reversa. ¿Dónde está el problema? En nuestro corazón. ¿Qué nos toca hacer muchas veces? Alinear el consejo con nuestro corazón, porque cuando nos damos cuenta que el consejo es lleno de la palabra de Dios, pues al final es necedad no obedecerlo. Es retarlo, es resistirlo, es despreciarlo. Y el hombre siempre se ha mostrado rebelde y valiente, no para hacerle caso a Dios, valiente para enfrentar a Dios. Me recuerda el Salmo 2. ¿Recuerdan el Salmo 2? Que se reúnen todos los hombres a armar un lazo. ¿Sí lo recuerdan? Dice, vamos entre todos a armar un lazo porque no queremos que este gobierne sobre nosotros, el ungido. Y le vamos a lanzar un lazo para amarrarlo, sujetarlo y decirle no haga nada. ¿Y qué dice el Salmo 2? Que Jehová se sentará y ¿qué hará de ellos? Se reirá. Porque es que ¿quién le va a poner un lazo al Señor? Pero el hombre es así de necio y de terco. Piensa que con su osadía, resistencia, desprecio, rebeldía, está siendo valiente frente a Dios, pero al final está siendo un esclavo muerto y enemigo. En eso debemos meditar, amados hermanos. El hombre es valiente al desafiar la autoridad, pero es cobarde para enfrentar sus consecuencias. No sé si le han visto con los niños. Amor, ¿cómo se te ocurre meter el tenedor allá en el tomacorriente? Eso es malo. Es que mi papá no me deja divertirme. Yo quiero divertirme. No, eso es malo. Ten cuidado. Y cuando viene el tenedor allá y suena el chispazo, ¿qué viene? ¿Felicidad y alegría? Lágrimas y tristeza. Debí hacer caso. Debí no meter el tenedor ahí. Pero así somos los hombres. Acompáñenme un momento a Números capítulo 13. En Números capítulo 13 se nos narra el momento en que Moisés como líder está escogiendo los hombres más valientes para pasar a reconocer la tierra. ¿Recuerdan? Números capítulo 13. Está escogiendo los más ilustres. ¿Usted cree que si estuviera ese día, lo hubieran escogido a usted? Miren cómo dice el versículo 1 al 15, de la tribu de Gad, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Aser, Setur, Amiel, Gadiel, Palti,
¿Usted estaría ahí? Eran los más ilustres. Números capítulo 13. Los primeros versículos. Están los de compasión ahí, vea. De la tribu de los Carrillo, de la tribu de los Rincón, de la tribu de los Casallas. Ahí están todos, escogiéndolos. Vamos a escoger los más fuertes porque ellos son los que van a ir a enfrentar. Versículo 17, empieza la acción. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. ¿Y ahí qué van a hacer? Observen la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. En otras palabras está diciendo si es valiente o si son temerosos o si son miedosos, o si hay muchos o si hay poquitos. Vayan y miren cómo es la tierra habitada, si es buena o si es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Está haciendo la estrategia Moisés. Escoge a los hombres más ilustres. ¿Cuántos escogió? 12. Qué honor estar ahí. Qué honor estar entre los 12. ¿Se imagina cómo salieron esos 12? Vamos a por ellos. Vamos a acabar con todo eso. Versículo 20. Miren cómo es el terreno, si es fértil, si es estéril, si hay árboles, si no los hay. Y miren lo que les dice Moisés. Y esforzados. Ustedes son los más valientes, esfuércense. Tomen fuerza y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol. Eso era una estrategia militar bien hecha. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los hijos. Pues hasta ahí van bien, ¿cierto? Están cumpliendo la misión. Son valientes, no temen. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Imagínense, estuvieron 40 días. Estaban orando, estaban esforzándose, hacían sus ejercicios rutinarios para cobrar músculos, por si alguien los iba a enfrentar. Estaban en lo que estaban, 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Ustedes qué información creen o esperarían si uno envía a los más valientes a investigar? ¿Qué van a esperar? ¿Buenas noticias? ¿Ánimo? ¿Esfuerzo? ¿Nos van a retar? ¿Nos van a desafiar? Cuando acá en Compasión vayan y miren el terreno, ¿a quién hay que rescatar? ¿A quién hay que...? ¿Bien? ¿Quién está colgado? Vayan y miren el terreno. En sus casas van a ser refugios de compasión. Miren a ver a cuántos pueden rescatar que están mal. Enviamos a los más valientes. ¿Y qué esperamos cada domingo o cada reporte que es a partir del próximo sábado? Que nos digan, pastor, vamos bien. Excelente, no fue nadie, pero fue una alegría. Por lo menos le hablé a una persona ahí, a mi esposa y a mi hijo. Pero vamos con toda. Estamos esforzados. No llegaron este viernes o este día miércoles, o jueves, pero el próximo van a llegar. Uno espera eso, ¿verdad? Uno va a esperar de ellos que vuelvan y digan, esos se ven altos, pero si nosotros tenemos al Señor, ¿eso qué nos va a pasar?
Hay buenos higos, buenas uvas, buena tierra, es que nos toca ir con toda. Pero miren, versículo 27, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, no los imagina ahí, a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. ¿Quién había dicho esa información? Dios. Vayan a la tierra que fluye leche y miel. O sea, estamos en la que es. Estamos en la que es. Y este es el fruto de ella. Pero empiezan justificaciones, peros, dudas. Mas el pueblo que habita aquella tierra es como fuerte. Las ciudades son muy grandes, muy fuertes. Y vimos hasta los hijos de Anac. Mira hasta dónde se acercaron. Amalec habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, todos los feos habitan en el monte. Y también el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Yo creo que ellos empezaron contando súper bien. Allá fluye leche y miel. Ve, acá les trajimos los racimos. Pero hay una gentecita, Eteo, Jebuseo, Cananeo, y empezaron a bajarle la voz como desanimados. Amalec habita el Negev, ya leímos eso. El Eteo, el Jebuseo. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos ¿qué? Posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Es que noten la información de los espías. La información de los espías tiene términos clave, son muy fuertes. Y las ciudades son muy altas. ¿Qué están diciendo? Por allá no vayamos. Pero Dios, ¿para dónde los envió? Para allá. Y muchas veces nosotros se nos envían las tareas y lo primero que decimos, pero es que no. No, pero es que eso no se puede, pastor. Eso para qué, no va a ir gente. Eso mejor para qué. Hicimos la primera parte, pero no, eso para qué, pastor. Ni perdamos el tiempo. Ese año mejor lo invertimos en otra cosita. Pero si el Señor envía, es porque dice, allá va a haber fruto. Caleb dice, no Señor, vamos. Y da un porqué. ¿Y cuál es ese porqué? El que con nosotros está es más poderoso. ¿Qué está diciendo Caleb? Si vemos a los supuestos valientes, pues es obvio que vamos a perder. Ahora, si nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿nos va a ir bien? ¿Nos va a ir mal? Claro, si usted empieza un grupo de vida, se le fue a recorrer la región, vaya y mire qué fruto puede coger, y usted se ve a sí mismo, pues usted va a decir, yo no voy a poder, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, a mí me da miedo, yo nunca he hecho una clase, a mí nadie me quiere. Si usted se mira a usted mismo, obviamente es normal que hayan justificación. Pero ¿a quién tiene que mirar? El temor de Dios. Y ahí ya cambia la ecuación. A mí nadie me conoce, yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Pero si el Señor me dice que lo haga, pues lo voy a hacer. Voy a confiar. Yo a los de compasión les cuento siempre la historia de los leprosos. ¿Recuerdan los leprosos que fueron a Jesús? ¿Qué les dijo? Los leprosos, Señor, límpianos. ¿Y el Señor lo limpió de una? ¿Sí recuerdan? ¿Lo limpió? Les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Pero no lo limpió ahí. ¿Qué les dijo? Vayan. Si los leprosos hubieran pensado bien, razonado un poquito y no hubieran escuchado las palabras de Jesús, que hubieran dicho, nosotros que vamos a ir al sacerdote, apenas nos vea con esta escama, ¿qué van a hacer los sacerdotes con nosotros? Nos van a expulsar del pueblo. ¿Pero qué hicieron los leprosos? En tu palabra vamos, Señor. ¿Y qué dice el texto? Por el camino
fueron limpiados. Y así es. Inicien el grupo de amor y vida, pero no inicien tranquilos, que por el camino el Señor se encarga, porque al final, ¿qué tenemos que mirar? Que el Señor es más poderoso que nosotros. Esta iglesia, ¿cuántos años celebramos la otra vez? Fue porque alguien empezó y dijo, hagámosle, porque si el Señor mandó. Pastor, ¿con cuántas personas duró el primer año, los 2 primeros años? 5, 4. 5, 4, 3, 2, 1. Él pudo decir, cerremos, sigamos. Pues nosotros somos débiles, pero el Señor es fuerte. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Entonces estos hombres eran aliados de Dios o eran adversarios de Dios. Adversarios. Y no hay nada más triste que hermanos quieran caminar en fe, obedecer, y que alguien llegue y le diga, no, o lo desanime. ¿Usted para qué se va a meter a eso? Usted ni sabe hablar. Usted ni tiende la cama. Siga. Y hablaron mal, miren, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. ¿Qué habían dicho? ¿Que era buena tierra? Pero miren que el temor les ganó y dijeron, ya no es buena tierra, es mala tierra. Muestran el fruto y les dicen, vea, es buena. Pero por el camino empiezan a ver un panorama más gris. Dicen, no es tan buena, es mala. Dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Un poquito exageraditos, ¿no? ¿Se los tragó a ellos? Ahí volvieron. Si estuvieron 40 días de vacaciones y todo, volvieron. Y todo, miren, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Su percepción cambió. Solo habían 4 gigantes. ¿Pero ellos qué dijeron? Todos. Una percepción alterada cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos. Cuando nos fijamos en nuestros planes, nuestra percepción se tiende a alterar. Y nos pasa constantemente. Hermano, esa persona no le conviene. Para mí sí. Para mí sí, la percepción empieza a cambiar. No, eso es lo mejor. Eso es espectacular. El pastor no sabe nada. Pero es que es el principio de Dios. Se cambia la percepción. Se cambia todo y empezamos a justificar. Miren cómo estos hombres empiezan con algo bueno y por el camino cambian su discurso. ¿Por qué? Porque dejaron de temer a Dios. Porque inicialmente dijeron, vamos a hacer lo que Dios nos manda, pero cuando se enfrentaron a eso, empezaron a sentar su posición y a decir, no es así. Y empiezan a justificar, no, es que esos todos son grandes. Y la tierra, ¿eso para qué pasamos si es mala? Pero la tierra que fluía, leche y miel, ¿era mala? Buena. Pero cuando vemos el mal del temor del Señor, empezamos a poner nuestros puntos. Y nuestros puntos están alterados porque nuestra percepción se tiende a alterar. Y debemos cuidarnos de eso, amados hermanos. No le conviene. Hermano, ese trabajo, medítelo, porque posiblemente lo va a alejar del Señor. No, pero es que. Ah, bueno. Hermano, anímese a servir al Señor. No, pero es que. Siempre tendemos a desplazar el temor del Señor por imponer nuestra valentía. Versículo 33. También vimos allí gigantes. Ya no son solo grandes. ¿Sí ven cómo empieza a alterarse? Ya metieron gigantes. Hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros
bien pequeñitos. ¿Cómo qué? Langosticas, como saltamontes, como chapulines, mosquitas. La mosquita que asustó a Alicia. Oh, sí, chiquiticos. Y así les parecíamos a ellos. Les parecíamos a ellos. Se alcanzaron a hablar con ellos. ¿Usted qué les parece? ¿Nosotros somos grandes o bajitos? O sea, ellos alcanzaron incluso a ver la percepción de ellos tenían hacia el pueblo. Imagínense. Imagínense, qué pena la palabra que voy a usar, perdónenme. El video que se montaron. La percepción tan alterada. Y nos suele pasar cuando nos alejamos del temor a Dios, empezamos a alterar nuestra percepción. Siempre. Y queremos imponer la nuestra, pero solo es una forma de resistirnos al Señor. Porque el mal contra el Creador muestra que no valoramos el temor, sino que lo despreciamos. Buscamos suplantar lo que el Señor nos dijo. El Señor nos dice algo, nosotros cambiamos el discurso. ¿Qué les dijo el Señor a ellos? Leche que fluye, leche. Era tanta la tierra que era en leche. Tierra que fluye leche y miel. Vayan, yo estoy con ustedes. Yo soy más poderoso. Acaban de ver lo que pasó con el faraón, que era el más grande de la tierra. Les envié plagas. No teman, vayan, caminen. Pero ellos cambian el plan. No, ese plan no me gusta. Pero ¿acaso el Altísimo no ve más allá? ¿Él no ve una mejor estrategia? Pero nos gusta resistirnos y nos gusta imponer nuestro plan. Ahora, ¿qué es lo más malo de nosotros a veces, amados hermanos? Que nosotros creemos en ese plan. Y la otra es que nosotros creemos que engañamos a Dios con nuestro plan. He ahí el mal del hombre. Que Dios nos da un plan, nosotros sabemos que está mal, pero tratamos de incluirle el plancito por nuestro ladito, como si Dios aprobara eso. ¿Saben qué pasa a veces, muchas veces? Ahí dije una redundancia, que Dios nos entrega nuestra terquedad y nuestra necedad. Cuando nosotros tratamos de justificar nuestros planes, vayan. ¿Qué más se hace? Chóquense, estréllense. Papá, ¿puedo meter el tenedor al...? No. Papá, ¿puedo...? Que no, que te hace daño. Papá, que no. Uno se disfraza de tenedor y de corriente y le pone un video. No entiende. ¿Qué hace uno al final? ¡Ay, sí quema! ¿Aprendiste? A veces es así. El hombre es engreído, desprecia el temor, le fascina violar las normas que el Creador le ha puesto, porque él pretende ser como Dios. Ese es el gran pecado del Edén, ¿no? Coman del fruto y el día que coman del fruto seréis como Dios. Al final tú no me pongas las reglas yo las pongo. Tendemos a despreciar la autoridad, no nos gusta la autoridad. Uno le gustaría tener un jefe que uno le dijera a qué horas tengo que llegar, qué tengo que hacer. Pero el jefe nos regaña y nos ponemos antes bravos con él, solo recordándonos las labores que nos dijo. Nos gusta despreciar la autoridad. A mí me gustaría un jefe que no me dijera nada, que yo entre a la hora que quiero, que yo haga lo que quiero, si quiero quedarme sentado todo el día. Pero llega el jefe y nos regaña y dice, ese jefe sí es tirano y es malvado, terrible, tiene lo que tienes gracias a mí. Suele suceder. Cuando el hombre no teme, va a orar con ocurrencia mostrando su necedad y afrontando esa justicia y después se va a quejar. Muchos de los hombres, amados hermanos, en el libro de Job, ¿a quién están acusando al final? A Dios, todos contra él. ¿Y con quién se están aliando? Con Satanás y con su propio corazón. Oponiéndose al Señor, imponiendo sus propias reglas, se vuelven enemigos de Dios. Por eso, no pensemos, amados hermanos, que Dios está feliz con nuestra rebeldía, porque Él está ofendido y está irado hasta su propia justicia. Debemos pensar en eso. Eso hace bien para nuestra alma. Dios no aplaude nuestra necedad, si no nos dejaría de amar.
¿Qué dice Hebreos? ¿Que nos tiene por qué? ¿Por bastardos? Por hijos. Y cuando nos ve mal, ¿qué nos hace? Nos corrige. ¿La corrección es buena? Para los que aman al Padre, sí. Para sus hijos. Y dice, ¿y les va a doler? Sí. ¿Pero con el tiempo les va a servir? Sí. A futuro traerá fruto apacible, aunque por un momento tengamos lágrimas. Es decir, que si lo mal es desafiar, al final el bien es temer. Y ese es nuestro último punto, el bien de temer. Ahí es donde queremos ver hombres varones. Queremos ver varones temerosos y varonas temerosas del Señor. Las varonas de Dios. Varones de Dios. Escuchen bien, varones, no balones. Varones que quieran enfrentarse a lo opuesto a Dios, pero aliarse con lo que Dios los manda. He ahí un verdadero varón. Porque aunque el hombre desprecie su temor, no puede vivir sin su conciencia, su existencia y su poder. Es necedad contrariar a Dios. Porque la conciencia nos va a acusar siempre. ¿Les ha pasado? Hacen algo mal y la conciencia está acusándoles. La conciencia nos va a acusar. La existencia nos va a testificar y el evangelio nos va a humillar sí o sí, si somos de su pueblo. Por eso, amados hermanos, aunque Job en el capítulo 3 quiere botar todo al pepino, al fondo, dice ya no quiero vivir más, al final ¿qué termina diciendo? Yo sé que mi Redentor vive, yo temo a Él, Él me sostiene, aunque por momentos se quejó. Por eso el temor no es una camisa de fuerza para nosotros. El temor es un bien para preservarnos, para guardarnos, para prevenirnos, para advertirnos. Es bien para nosotros. Contrario a lo que muchas veces pensamos, el temor en el corazón es bien que nos va a dar vida y esperanza. El temor es algo que nos va a generar confianza en el creyente. Cuando vamos caminando en la vida cristiana, nos damos cuenta que cada vez que nos alineamos con lo que el Señor nos dice, genera esperanza y vida. Y nos dice, oiga, nos va bien, uno es terco y necio, pero uno siempre quiere contrariar su plan. Y cuando traspasa, lo que el Señor dice es cuando viene el sufrimiento. Cuando decimos, yo no vuelvo a embarrarla de esto porque sufrí mucho, me dolió mucho. Pero el corazón muchas veces es terco. En que al final vamos a basar nuestra confianza en que el Señor nos infunda el temor en nuestro corazón. Es nuestra garantía de una bendita redención, porque el temor de Dios en nuestro corazón nos va a hacer depender de Él, nos va a llevar a agradecerle, nos va a llevar a perseverar y a servir. Al final el temor de Dios es bien para nuestra alma. Nos va a decir, pastor, gracias por advertirme. Los niños van a decir, padre, gracias por guardarme. Uno recuerda a uno que otro juguetazo de pequeño, que las mamás olvidan de por sí, de por vida. Ay, yo nunca les pegué, no sé por qué siempre los papás se les olvidan que le dieron a uno chancleta de foamy, correa lo que encontraran por el camino. Pero muchas veces esos hijos que crecen así, ¿qué hacen después de adultos? Gracias. Gracias. Eso nos infunde gratitud. Gracias porque si no hubiera sido por esos regaños, no sé dónde estaría. ¿Y qué hace el que nunca le dieron chancleta? No dice gracias. Ustedes son culpables porque nunca me frenaron. Nunca me infundieron temor. Es culpa de ustedes, porque al final el necio nunca va a aceptar que es culpa de él. Es culpa mía por no hacer caso. Siempre va a culpar a otros. Por eso, el temor a Dios en nuestras vidas, amados hermanos, nos va a llevar a perseverar y a servir. Gracias, Señor, de todas las que me ha guardado. Gracias, Señor, por advertirme. Gracias por no permitirme meterme a esto, Señor. Gracias por eso, mi amado Señor. Gracias porque en un momento cuando ya iba a lanzarme al abismo,
Me frenaste y pusiste un temor terrible en mi corazón que yo dije, ¿yo qué estoy haciendo? Gracias. Y eso me lleva a servirte con más entrega. ¿Cómo no servirte, Señor, si tú eres temeroso, tú eres grande, tú eres sublime? Gracias, Señor. El temor de Dios en un verdadero creyente le va a sustentar en momentos difíciles y le va a dar sentido y dirección. Siempre, siempre. Y ahí es cuando decimos, por algo pasa, el Señor nos está guiando, el Señor nos está formando. Por eso debemos fortalecer nuestro temor al Señor antes que temer a los hombres. Debemos dar prioridad de por quién vivimos, somos y nos movemos. Vean, amados hermanos, a veces queremos resolver el por qué Job sufre. Desde que por qué sufre, pobrecito, tan bueno que es. Pero se nos olvida quién está por encima de todo. Se nos olvida quién permitió esa prueba. Se nos olvida quién estaba acusando. Se nos olvida quién fue el que dijo, miren a mi siervo Job. Y en nuestras pruebas es ¿por qué sufro? ¿Y por qué le pasa esto? Cuando al final hay un Dios en lo alto que está orquestando todo ¿para qué? Para nuestro bien. Romanos 8. Todo ayuda para bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, a los que tiene por sus hijos. Por eso no temamos muchas veces lo que nos pasa. Por eso no temamos cuando nos frena. No temamos cuando nos pone límites. No temamos cuando no nos deja irnos de brusnes allá y nos enojamos. Decimos, pero es que yo quería a esa persona, pero es que yo quería esto. No peleemos con él porque al final de él y para él es su gloria y está en juego su honra. Dios es bueno, amados hermanos. El mal es una realidad, pero Dios está a favor de su pueblo y nos forma siempre para su gloria. Siempre nos va a formar para su gloria. ¿Recuerdan en Éxodo? ¿Cómo inicia Éxodo? El rey de Egipto está viendo cómo se multiplica el pueblo, ¿recuerdan? ¿Y qué manda hacer el faraón? Maten a todos los varones. Nació, es mujer, déjenla. Nació, es varón, acábenlo. Pero en medio de ese mandato que hace el rey, se levantan unas varonas, ¿recuerdan? ¿Cómo se llamaban? Cifra y Fúa. ¿Y a qué temieron las varonas estas? A Dios. Dice Éxodo capítulo 1, versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios, valientes, varonas. Ellas son varonas. Ellas pudieron decir, hay que hacerle caso a la autoridad. Hay que hacerle caso al faraón. No, ¿primo qué? Dios. Aunque les costara su propia vida. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado donde el faraón se hubiera enterado? ¿Ustedes creen que ellas no midieron ese riesgo? Entonces, ¿quién es valiente? ¿Quién es varón? El que teme a Dios, no el que lo reta. Dice, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y ese discurso, amados hermanos, y ese principio debemos taladrarlo en nuestro corazón. Hay veces que vamos a decir cosas que por agradar a Dios no le va a gustar ni a nuestros cercanos, ni a nuestros niños, ni a nuestros hijos, ni a nuestras esposas, ni a los esposos. Ay, yo quiero quedarme hoy otro ratico. Dele vueltica a la almohada. No, señor, nos vamos. Ay, ¿usted prefiere agradar a otros que a mí? Agradar a Dios, sí. Eso es valentía. Eso es de varones. Alicia, nos vamos para la iglesia. No quiero.
Y, ay, pobrecita, se va a traumatizar la niña. Vamos, vamos. Espero algún día pueda agradecer. Papá, gracias. Mamá, gracias porque ustedes eran así conmigo, con misericordia, obviamente, no desamarrados ni esto, pero me enseñaron el camino del Señor. Gracias, me guardaron de muchos males, porque las parteras temieron más a Dios y no como lo mandó el rey de Egipto. Y a nosotros nos van a llegar propuestas que son opuestas al temor de Dios. Nos van a llegar circunstancias, oportunidades para contrariar al temor de Dios. Pero ¿quién es varón? El que se va contrario a eso y prefiere hacer lo que Dios manda. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Entonces sí se enteró el rey. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a la luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Por qué pasó esto? Versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, prosperó sus familias. ¿Por qué muchas familias no prosperan? Porque le temen a todo menos a Dios. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán donde mi hijo sea alguien que le va a servir al Señor? ¿Qué dirá la otra familia si tienen doctores, si tienen abogados y mi hijo es que quiere ser pastor? No, ¿qué va a decir la familia? Pero el que teme a Dios, el Señor prospera a sus familias. Porque son los valores inversos del mundo. El mundo llama bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. ¿Qué va a hacer su hijo? ¿Quiere ser pastor? Uy, aguantar hambre. Pero Dios prospera a las familias. Entonces viene la pregunta: ¿dónde están los varones de Usaquén? ¿Somos hombres temerosos o varones temerosos? ¿Las varonas dónde están? Amén. Debemos ser varones en agradar al Señor, en temer al Señor. Me interesa un texto que hay en Corinto. ¿Recuerdan cómo es la ciudad de Corinto? Una lumbrera. Corinto, ese puerto donde abundaba la lujuria, la perdición. ¿Recuerdan cómo es Corinto? ¿Qué sería un varón en Corinto? El más promiscuo, el más tramposo, el que tuviera más orgullo, el que más se mostrara. Y Pablo les dice a la iglesia, 1 Corintios 16, 13, 24, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente. Están siendo muy nenitas, les está diciendo Pablo. Sean varones. Y el de la iglesia tal vez escuchó: ay, pues es que yo soy vivo en Corinto, entonces ser varón es tener varias mujeres. Porque en Corinto ese era el varón. El que tuviera fertilidad. El que fuera más pillo. El que dejara varias loquitas. Ese era el varón. ¿No es el comentario entre los jóvenes? Si ve esa muchacha, fue mi novia. ¿Y qué hace llorando? Le rompí el corazón. Uy, usted es el man más varón. Es impresionante, yo quisiera ser como tú. Ese es el varón. Le dicen hasta el perro. ¿Eso es ser varón? Uy, si vio cómo engañó ese al otro. Vea, se le cayó el billete y aprovechó y lo cogió, viendo de quién era, y no salió corriendo a devolvérselo. Ese sí es varón. Vea ese señor tan valiente lanzándole piedra a los policías. Uy, qué varón, luchando por nuestra justicia. ¿Varón?
¿Dónde? Dice Pablo, pórtense varonilmente. Y ahí no está hablando de afeminados, como algunos pastores o algunos predicadores dicen, que es que habían afeminados en la iglesia. No, está diciendo, ¿saben qué es ser varón? Esfuércense. Versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Qué es ser varón? Todo servicio que usted preste, hágalo con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, y pone ejemplos, en las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. ¿Qué es ser varón? Dedicarse al servicio de los santos. Ay, véalo, allá madruga ayudar a la iglesia, en vez de ser varón y decir, yo no voy a ayudar. Eso no es ser varón, según los contextos o según la escritura. Varón de Dios es aquel que está dedicado al servicio de los santos. Versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Pero ¿qué se nos dice? Que el varón es el que ¿qué? No se sujeta. El varón es el que hace todo lo contrario. No, yo no voy a hacer y punto. Vea cómo le alzo los hombros. Uy, qué valiente. No. Suben videos a veces los jóvenes en el salón, niños desafiando a los maestros. Vea qué valiente. Y uno ve los comentarios, uno de esos comentarios uno dice, la gente está muy perdida. Cuando ser varón o valiente es sujetarse, ayudar, trabajar, dice Pablo. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. ¿Saben quiénes eran valientes en la iglesia de Corinto? No está Pablo. Compórtense. No está Pablo, ¿en qué puedo ayudar? No está Pablo, Pablo está en sus viajes misioneros. ¿Cómo puedo ayudar? Cuente conmigo. Pablo, cuente conmigo. ¿Quiénes estaban ahí? Fortunato, Acaico y Estéfanas. ¿Usted no le gustaría que su nombre estuviera ahí? O por lo menos en el nombre de esta iglesia, en otros 10, 15 años, que en una celebración digan, hermano, yo me regocijo porque ustedes han suplido nuestra ausencia cuando no podemos. Ustedes han estado ahí para frentear. Cuando se le acabó las fuerzas a un pastor, usted estuvo ahí para sostenerlo y ayudarlo. Pastor, venga, yo le ayudo a barrer. Venga, yo le ayudo. Cuente conmigo. Ahí vamos a decir quién es varón realmente. Ahí está el varón. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Citan a Aquila y Priscila, que ya lo vimos con detalle, ¿recuerdan? Esa familia varona, valiente, estuvieron ahí para ayudar. Con la iglesia que está en su casa, vea, los de compasión, los grupos de amor y vida pueden llegar a ser varones bravos. Os saluda mucho en el Señor. Versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea cobarde, sea pusilánime. El que no amare al Señor Jesucristo sea un débil, sea no un varón. El Señor viene. Esperar al Señor y prepararse para Él es de varones y de varonas. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros, mi amor de Cristo Jesús está con todos vosotros. Amén, dice Pablo. Entonces, ¿qué es portarse varonilmente? Temer al Señor. Temer al Señor. Y temer al Señor no solo en público, como aprendíamos en la escuela dominical, porque hay iglesia visible e invisible, no solo los que se ven acá. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Pedro era valiente? ¿Sí recuerdan cuando llegaron por Jesús? ¿Qué hizo? Sacó la espada y dijo, ¡buah! Oreja para aquí, oreja para allá. Y uno diría, uy, ese Pedro es valiente. Pero después Jesús les dice, acompáñenme a orar. ¿Y qué hace Pedro? Se durmió. ¿Era varón?
varón mientras estaba en público y lanzaba espadachines y decían, uy, ese es un mosquetero. Pero cuando está en los momentos cruciales, ya no está. Porque hay valentías actuadas. Hay varones que cuando hay el foco y hay visibilidad, lo hacen con destreza. Lo hace Pedro. Está delante de todos los apóstoles. Bueno, si nadie se va a parar, yo sí saco mi espada y lleve. Esperaba que todos tal vez dijeran, wow. Y lo primero que recibe de Jesús es, Pedro, guarde la espada, hombre, usted no ha entendido. Cuando lo necesitamos es en otra parte. Gracias a Dios, nuestro varón perfecto, Jesucristo, nos restaura y nos anima. Gracias a Él, restaura a Pedro, el espadachín. Le dice, suelte la espada y más bien agarre la red porque necesitamos pescar. Y ese Pedro restaurado es distinto. Ya no va con espada, va con la palabra de Dios a exponer su vida, a decir, el Señor me ha salvado y el Señor Rey es digno de que le predique. Ahí está el varón. Ese Pedro de Hechos es totalmente contrario al Pedro de los Evangelios. Usted ya no va a ver a Pedro boleando espada en Hechos, solo lanzando palabra. Le pegan a Pedro, lo encarcelan, ¿y qué sigue haciendo él? Yo sigo. No dice, pues ya no, ya sufrí mucho. En una parte donde lo toman los alguaciles, los saduceos, ¿recuerdan? Lo meten a la cárcel y se salen y dice, se nos salió, quién sabe para dónde cogió. Dice, están en la sinagoga. ¿Y qué está haciendo allá? Predicando, pero le dijimos que no. Pedro, oiga, le dijimos que no enseñara ese mensaje. ¿Qué dice Pedro? Es necesario obedecer, temer primero a Dios que a los hombres. Eso es un varón. Eso es un varón. Ahora, ¿Dios respalda a esos varones? Totalmente. Porque Gamaliel, ¿qué dice después? ¿Qué hacen los saduceos? Matemos a Pedro. ¿Y qué hace Gamaliel? Ojo, no sea que estén peleando contra quién. Contra Dios. Donde matemos a Pedro, nos estamos metiendo con quién. Con Dios. Con un varón de Dios. Mejor, dejémoslo quieto, porque otros que decían seguir a otros mesías, murieron los mesías. Pero ojo, porque de pronto este varón está haciendo la voluntad de Dios. Por eso no temamos, amados hermanos, que nuestra iglesia se llene de varones temerosos, no de valientes miedosos, de varones temerosos, que se esfuercen por agradar a Dios, que se esfuercen por no agradar a los hombres y que sobre todo se esfuercen por no agradar su propio corazón. El que me quiera seguir, tome su cruz. ¿Qué está diciendo? No se haga caso a sí mismo. Niéguese, ponga su mira en mí, témame a mí y sígame. Esos son los valientes del reino y esos son los varones. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Señor, Rey de Gloria, te queremos dar gracias por el día de hoy. Admiramos a Job porque aún en momentos cruciales y de bastante tristeza y de dolor, buscaban temerte, Señor. Lo vimos también desfalleciendo, maldiciendo el día, pero es que al final tu escritura nos invita no a fijarnos en Job, no a fijarnos en Pedro, no a fijarnos en los varones que tú usaste, Señor. Tú nos invitas al varón, a ver al varón perfecto, a Jesucristo. Jesucristo, el varón de los varones, Señor, perfecto, Señor. El que aún puso su vida en sacrificio por nosotros, Señor, para exaltar al Padre. Él es nuestro ejemplo.
Él no le importó, ni aun cuando Satanás se apareció ofreciéndole todos los reinos de este mundo, jamás negoció, porque en su corazón solo estaba agradarte a ti, Señor. Jesucristo es nuestro gran ejemplo a seguir, quien cuando lo amenazaba no respondía, seguía simplemente avanzando tu reino, quien cuando lo atacaba no respondía con maldición, quien cuando lo distraían o lo trataban de vanagloriar, Él seguía firme haciendo tu tarea. De Él aprendemos, del varón perfecto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres la fuente de nuestra inspiración. Tú eres quien nos sostiene. Tú eres quien nos anima a seguir, Señor. Tenemos que ser honestos, que muchas veces el mundo nos ofrece cosas contrarias a ti y somos muy valientes para desafiarte, Señor. Creemos que nadie nos ve. Creemos que ahí en lo escondido estamos saliendo con la nuestra, pero tú nos has visto, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces somos varones para pecar y no varones para temerte, Señor. Ayúdanos, mi amado Señor. Ayuda a esta hermosa iglesia en que hayan hombres que tú seas la fuente de inspiración, que no teman hablar el evangelio, que no teman proclamar tu mensaje, que frente a esas conversaciones necias, de esas conversaciones doble sentido, de muchas veces los amigos, puedan salir de ellos palabras que traigan vida. Sabemos que tú respaldas a los que temen a ti, Señor. Porque aunque los hombres se crean valientes hablando obscenidades, tratando mal a otros, llenándose de orgullo, a veces llegan los siervos tuyos a contrariar todos sus códigos y sistemas que traen. Y al final muchos de ellos doblegan sus rodillas ante ti, Señor. Bendice las casas de grupos de amor y vida, para que estos varones puedan hacer que otros que se creen valientes y varones en el mundo encuentren su mejor lugar de valentía y de varonilidad, Señor. Muchas familias, que es a los pies tuyos, Señor, rendidos ante ti. Que se rindan ante ti y encuentren el verdadero valor de la valentía y del diseño tuyo, de lo que es realmente un varón. Anímalos, Señor, frente a los desafíos. Que no se miren a sí mismos, que no confíen en sus talentos, sino que solo puedan darte la gloria a ti. Allí serán varones de verdad. Y que en sus hogares, poniendo tu diseño, toda la familia pueda contribuir para ser valiente en temerte y exaltarte, Señor. Que cada vez que te desafiamos y te retamos, al final sufrimos las consecuencias. Ayúdanos, Señor, confiados en que tú eres el varón perfecto que nos sostiene. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gracias, hermano.